Me toca el versículo Juan 19, 28. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Bueno, mis hermanos, el apóstol Juan nos dice que esta escritura fue para cumplir otras escrituras. Más o menos, Jesucristo durante 24 horas que rodearon su muerte, cumplió alrededor de 20 profecías del Antiguo Testamento. Y esta palabra no es la excepción. Entonces vemos las escrituras que el Señor Jesucristo cumplió al respecto de esta palabra: tengo sed. Tengo sed. Las escrituras que cumplió Jesús con respecto a esta palabra se encuentra en los Salmos 22:15. Salmo 22:15. Dice aquí: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta profecía lo que Jesucristo iba a sentir en ese momento en la cruz. Pero hay otros salmos que registra lo que Jesús iba a pasar en ese momento. En Salmo 69, 21. Bien. Dice: y consoladores y ninguno hallé, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Recordemos que ese no fue la única vez que el Señor Jesucristo dieron a beber vinagre. Durante estas 6 horas que el Señor estuvo colgado en la cruz, recordemos, crucificado a las 9 de la mañana, muere a las 3 de la tarde. Durante esas 6 horas se desarrollaron estos eventos. Las palabras, todo su sufrimiento, listo para morir. Entonces estos salmos profetizaban lo que Jesucristo iba a vivir. Y Jesucristo lo cumplió a cabalidad. Los soldados romanos se habían burlado de él y antes le habían ofrecido vinagre. Era una especie de vino de vinagre. Era la bebida más barata de vinagre. Era la bebida más barata de adquirir para los soldados romanos, y posiblemente lo habían rebajado y diluido con agua. Amén. Amén. Juan
19:30. Ya estamos. Ya dice, seguimos con el tema de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, comencemos del 29 para coger un poquito más de emoción dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí estamos hablando nosotros de dos puntos muy importantes, que es cuando él, leía la hermana que él tuvo sed. Y apenas que él tuvo sed, ¿qué hicieron los soldados? Empaparon y le dieron en un hisopo, en un palo grande con una esponja arriba, para que absorbiera el vinagre y darle de beber. Porque ya estaba, esto era ya lo último. Pero todo esto era ya profetizado, y esto incluso era el propósito que nuestro Señor y Salvador tenía que hacer. Pero vámonos a la interrogante, consumado es. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? No es que dijo, se terminó mi trabajo, sino que en la cruz del Calvario consumió todo el pecado del mundo. Ahí lo absorbió, y a las personas, a todos los que estamos desde ahora en día y del pasado de Cristo, fueron liberados, fueron desatados de la esclavitud del pecado. Él consumió en la cruz. Por eso, hermano, es muy necesario nosotros aferrarnos a Cristo. Porque Él, estando aquí en la tierra, Él vino a dar la vida por nosotros. ¿Por qué consumió los pecados? Porque Él fue el Cordero. Y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque antes de la crucificación de Cristo, y aún Él siendo niño, siendo adolescente, 3 años atrás, antes que Él ya comenzara a darle comienzo al ministerio, que es lo que venía a hacer, ¿qué hacían en ese tiempo? Habían sacrificio de ovejas, de todo lo que Dios permitía. Pero esos sacrificios no era para el perdón de pecado, no, era para tapar el pecado nomás. Porque estaba profetizado desde el tiempo de Elías, de Isaac, de todos ellos, que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a venir el Cordero que iba a desatar al que estaba atado. Por eso que desde que ya comenzó, desde que ya nuestro Señor Jesucristo entregó la vida por todos nosotros, por liberarnos del pecado, ya no es sacrificio. Solamente la única referencia y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón y llegar hacia la presencia de Él. ¿Para qué? Para que Él nos perdone, nuestro Padre Celestial, de todos los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es el abogado de nosotros. Cristo es quien nos intercede por nosotros. Aquí, con todo respeto a María, nosotros la queremos, la atesoramos, pero no la vanagloriamos, no la adoramos como la adoramos a Cristo, porque solamente María fue la intercesora para que ella diera su vientre para que naciera el Mesías, el Salvador, el Cordero, sino solamente a Cristo, porque ese es el único puente que tenemos hacia el camino al Padre. Por eso que en la cruz del Calvario Él consumió todo tu pecado, mi pecado, todo lo que nosotros hicimos,
hemos hecho y estamos haciendo en la actualidad, y si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdonará. Porque Él, en el tiempo de antes, en las personas que eran crucificadas, las personas que eran condenadas a cruz, eran malditos. Porque solamente las personas de esas calañas eran crucificados. ¿Por qué? Porque eran criminales, eran de todo. Pero ¿por qué Él se entregó? Por la liberación de nosotros mismos. Porque Cristo no vino por las personas que fueron sanas. La persona no vino por los justos, porque justo es. Sino que vino por el enfermo. ¿Cuál es el enfermo? Nosotros que estuvimos en el pecado. Y aún estando en los caminos de Dios, a veces nos deslizamos en la vanagloria del pecado. Pero nosotros ya sabemos y entendemos que quién dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ya sabemos que Cristo es la salvación de nosotros. Ya sabemos que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros entendemos, pero el mundo de afuera lo sabe, pero no lo entienden ni lo comprenden, porque buscan otros intercesores que no es Cristo, para que Dios le haga un milagro. Los 12 apóstoles, todos los apóstoles caminaron con Cristo, anduvieron con Cristo, pero ellos no son intercesores. Ellos nos dieron la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que ellos padecieron fueron por la palabra de Dios. Ellos padecieron, fueron asesinados, fueron crucificados, fueron despellejados, fueron mutilados. Es por predicar la palabra de Dios. No porque ellos fueron los intercesores que dieron su vida para liberarnos del pecado. El único que dio nuestra vida, que accedió a estar en la cruz del Calvario, fue Cristo. No nos olvidemos que Él, estando en la agonía, estando crucificado, ¿Él qué hizo? Miró hacia el cielo y le dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque fácilmente para nuestro Señor y Salvador, con una palabra, Él podía exterminar a la humanidad, a las personas que lo habían condenado. Pero no, porque la misericordia y el amor que Él tuvo y nos tiene por nosotros, que Él pidió, intercedió por aquellas personas, que Él pidió perdón y perdonar a esas personas. En esa cruz, nuestro Señor y Salvador nos enseña muchas cosas: valorarnos, respetarnos y principalmente aprender a pedir perdón. Y en lo segundo, aprender a perdonar. Como decía el pastor, nosotros nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta pedir perdón. Porque nosotros cuando nos ofenden, nos lastima y no queremos perdonar. Pero cuando ofendemos y lastimamos, ahí sí queremos que nos perdonen. Pero nosotros, si nos gusta que nos perdonen, tenemos que aprender a perdonar también. Tenemos que aprender a pedir. Por eso es que cuando Él dijo consumado es, consumió el pecado de toda la humanidad. Consumió y perdonó a la humanidad. Te perdonó a ti y me perdonó a mí. Porque ese solamente es el único requisito que tenemos que hacer, solamente acercarnos a Él, entrar a su presencia y pedirle perdón a Él, para que Él en la cruz consuma el pecado. Es como una simbolización del bautismo. Es casi así mismo, porque cuando tú te sumerges, tú mueres para el mundo. Entregas tus pecados en el agua. Es como que tú estás entregando tus pecados en la cruz. Te estás limpiando. Y nosotros tenemos que aprender y llegar a los caminos de Dios. Y entender que nuestro Salvador consumió y nos liberó del pecado en aquella cruz. Él nos desató de la esclavitud del pecado en la cruz. Él perdonó a la humanidad en la cruz. Y en el hecho más hermoso y más importante, que el enemigo, que Dios lo reprenda, hasta el último segundo de la vida que estuvo Cristo aquí en la tierra,
lo tentó. Lo tentó en muchas formas, en la crucificación, en la forma que fue bofeteado, en la forma que fue blasfemado, en muchas formas. Pero él no abrió su boca, ni salió de una palabra de maldición, más bien de amor y de perdón. Que cuando él dijo, consumado es, ¿qué hizo? Venció al enemigo. Porque como que le dijo, Padre, te entrego mi alma. Toma mi alma, toma mi vida por toda la humanidad de esta tierra, por todas las personas de generaciones en generaciones, toma mi vida, la doy mi vida por la humanidad, todo al enemigo. Y nosotros tenemos un capitán que se llama Cristo, que en la cruz del Calvario consumió el pecado, consumió la locura, consumió muchas cosas. Y no nos avergoncemos de las cosas que hemos hecho en el pasado o estemos haciendo ahorita, porque somos humanos para cometer errores y aprendemos de los errores, pero tampoco nos vamos a cometer errores para seguir aprendiendo, sino que tenemos que arrepentirnos del pecado, dejar el pecado a un lado y llegar a la presencia de Dios. Y nos enseña también aquí que nosotros no somos juez ni acusadores de acusar a nuestros hermanos, el que ha cometido una blasfemia, el que ha cometido un pecado. Porque el único que puede juzgarnos y puede perdonarnos es Cristo. Y en este consumado es, nos enseña que nosotros también podemos perdonar. Como Él consumió tu pecado, mi pecado, y nos enseñó a perdonar en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos que hacerlo. Pero a veces nosotros nos convertimos Dios, nos convertimos juez, acusador, para castigarnos a nosotros mismos, a nuestros propios hermanos de nuestra congregación o fuera de la congregación. Y la cosa no es así. Porque si Cristo dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, que es el último trabajo terrenalmente como hombre que lo hizo, nosotros tenemos que valorar, y nosotros no valoramos ese sacrificio. Nosotros esperamos siempre una fecha especial para poderle darle gracias a Dios, poderle darle gracias a Cristo, que Él dio la vida por nosotros, que consumió nuestros pecados, de un 15 de abril. Y del 16 en adelante ya no olvidamos que hay un Salvador, que hay un Cristo. Y la cosa no es así, porque nosotros tenemos que adorarlo, alabarlo a Cristo en tiempo y fuera de tiempo, los 365 días del año. Nosotros no somos personas del mundo para poderlo adorar esa fecha. Nosotros somos personas que conocemos la palabra de Dios, que Cristo consumió el pecado, y tenemos que valorarlo y respetarlo y amar su palabra el día a día, porque Él nos bendice. Cada despertar, la mejor bendición que nos da Dios es ver la luz del día, amanecer con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos a los lados, porque Él consumió el pecado. Él consumió para que tú tengas vida en esta tierra y tengas una salvación y puedas llegar a su presencia, puedas llegar a su camino. Por eso es que Él dice, consumado es. ¿Qué quiere decir? También te liberó, te desató, te libertó. Hermano, yo los invito que si tú en verdad crees que Cristo consumió tu pecado, ponte a cuenta con Él. Si tú crees que Cristo consumió en la cruz del Calvario lo malo que tú hiciste, ponte en cuenta con Él, pídele perdón. Y Él te va a perdonar todo tu pecado, porque es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios no quiere que el sacrificio. Él lo que quiere es amor sincero y palabra sincera, y que camine verdaderamente en los caminos de Dios. Para que ese trabajo que hizo nuestro Salvador en la cruz del Calvario, que dio su vida, y principalmente un padre dar a su propio hijo por muchas personas, que diera su vida, nuestro Padre Jehová de los ejércitos lo hizo para que Él consumiera el pecado del mundo en aquella cruz. De que Él tomó la cruz y la llevó hacia Gólgota, calavera, que le dice,
o la loma del Calvario. Él fue arrasando y fue arrastrando y fue sustrayendo todo tu pecado. Cada latigazo fue por ti. Cada bofetada que Él recibió fue por ti y por mí. Cada escupida en la cara fue por todos nosotros. Cada caída que Él estuvo en la cruz, que Él caía, pero nunca soltaba la cruz, porque en esa cruz era el puente, era la aspiradora de todos tus pecados. Y cuando ya llegó y fue crucificado y ya dio su aliento de vida, consumado es, que sustrayó todo lo malo de ti, todo lo malo de mí. Y tenemos que atesorar eso y seguir avanzando en los caminos de Dios, porque Él dio algo más hermoso que su propia vida, que ni usted ni yo lo vamos a hacer por otras personas. Por muy cristianos que seamos, por mucho que amemos a Cristo, nosotros no vamos a dar ni nuestra uña por nuestros propios hermanos, pero Cristo sí dio su propia vida. Jehová de los ejércitos dio a su Hijo primogénito por todos nosotros, y tenemos que atesorarlo a Él, porque Él consumió el pecado del mundo por todos nosotros. Esta es la pequeña palabra que le doy, hermano. Muchas gracias. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pongámonos sobre nuestros pies. Yo tengo de todo en la tabla. Vamos a cantar precio de su sangre, porque todos nosotros hemos sido precio de la sangre de Él. Todos nosotros, pongámonos sobre nuestros pies y entremos a la presencia, que el que esté enfermo se va a sanar, pero el que se deja sanar y el que está atado se va a desatar, y el que tiene carga, póngale la carga en manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él le hará libre. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que esté cansado, que lleguen a Él. Yo soy el precio de tu sangre, yo soy el precio de tu vida. Solo tu amor me amaste, oh Señor. Yo soy el precio de tu sangre, yo soy el precio de tu vida. Tanto amor, Señor, tanto amor. No soy digno de todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida. No soy digno de todo lo que tengo, porque tú eres el dueño de mi vida, 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 oh Señor. Yo soy el precio de tu sangre, yo soy el precio de tu vida. Tanto amor, Señor, tanto amor. Te doy gracias, Señor Padre eterno, porque nosotros no estamos celebrando, Señor, lo que el mundo no celebra, Señor. Porque nosotros no estamos esperando, Señor, que sea un 15 de abril, Señor, para celebrar, Señor, algo tan hermoso e importante que tú hiciste por nosotros, Señor. Porque tú entregaste, Padre eterno, tu propia vida por mí, por todos mis hermanos en la cruz del Calvario, Señor. Señor, tú derramaste tu sangre, Señor. Tus manos fueron crucificados, Señor, en aquella cruz del Calvario. Y todo lo que tú hiciste fue por amor hacia todos nosotros, Señor.
No te importó, Señor, la condición como estábamos, Señor. No te importó la condición como fuimos nosotros en el mundo, Señor. Porque tu amor es tanto grande y misericordioso, Señor, que tú diste la vida por todo tu pueblo, Señor. Por eso tenemos que alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Todos los 365 días, Padre eterno, que tú nos permites estar aquí en la tierra, Señor. Porque no somos, Señor, ya de este mundo, Señor. Caminamos aquí en el mundo, Señor, pero ya somos seres espirituales, Señor. Porque tú nos has enseñado en espíritu y verdad que tú eres el verdadero camino, la verdad y la vida, Señor. Te doy gracias, Señor eterno y maravilloso, Padre, porque tú diste tuyo primogénito, Señor, por todos nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, Rey de gloria y misericordia, Señor. Te pido, Señor, síguenos revistiendo, uniendo con tu preciosa sangre, Señor. Y que no perdamos, Señor, en tu camino, Señor. Que no perdamos, Señor, la enseñanza que tú nos has dado, Señor. Y que aprendamos a valorar el sacrificio que tú hiciste, Señor. Porque no hay que esperar una fecha especial, Señor. Porque todas las fechas son especiales, Señor. Porque toda la eternidad y la salvación del pecado que tú nos diste, Señor, es para toda nuestra vida, Señor. No te importó mi condición, solo me amaste. Tanto amor, Señor, tanto amor. No soy digno de todo lo que tengo, porque tú eres vida, el dueño de mi vida, el dueño de mi vida, el dueño de mi vida, oh Señor. Gracias, Señor, por haberme permitido predicar una vez más tu santa y sagrada palabra, Señor. Gracias por mis hermanos haberme escuchado una vez más. Que Dios los bendiga a todos ustedes y a toda su generación. Mi amor es el amor de Dios, sublime don que de gracia me vistió, con que pagar este grande amor, sublime amor, que yo nunca olvidaré. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, que yo nunca olvidaré. Cuando Él oraba allá en el Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti y por mí, gotas de sangre de sus sienes derramaba. Sublime amor, que yo nunca olvidaré. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando
vida. En una cruz murió. Sublime amor, que yo nunca olvidaré. Dale un aplauso fuerte. Porque el sudor de él era como grandes gotas de sangre. ¿Saben la razón? ¿Saben? Cuando uno se siente oprisionado, oprimido, angustiado, esa fue la angustia más terrible. Esa es la búsqueda muy angustiosa que tuvo el Señor. Porque en el Getsemaní, ahí él no tuvo ninguna respuesta. Ahí en el Getsemaní lo que es una decisión, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor con el tema: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:45 dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: 46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomen sus asientos los que tuvieron reverencia a la palabra. Esta palabra, encomendar su vida a Dios, encomendar su entrada, su salida al Señor, esa es la base muy importante que tiene que ver un cristiano, ¿verdad? Por eso que a veces todo te sale mal. ¿Por qué? Porque a veces sales hasta sin orar. Vamos a seguir adelante. La primera palabra que se dio a entender es: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. En nuestro raciocinio humano, el hombre en su criterio personal piensa que está bien. En su pensamiento como humano, por un ejemplo, yo he vivido una vida terrible en la calle, vengo del mundo. Néctar, siéntate por allá. En la China, anda, siéntate por allá. Y de pronto las experiencias, escúchenme bien, las experiencias que uno puede haber vivido, uno puede saber hablar y uno puede haber superado muchas cosas. En el raciocinio humano, la persona piensa que todo está bien, que él siempre tiene la razón, ¿verdad? Sin darse cuenta que a veces ofendemos a alguien. Hay palabras que son dichas, pero son malas comprendidas, ¿verdad? Y en ese entonces a veces se comienzan a salir muchos rumores y pensamientos negativos, y de los cuales hay que en esa parte pedir perdón. Muchas personas a veces por una mirada ya piensan que estás juzgándole mal, o si se han dado cuenta cuando de pronto están conversando unos 2, 3 personas y tú estás presente por ahí y te miran y se ríen, y ni siquiera hablan de ti, pero de pronto la persona dice: pero me están mirando, están hablando mal de mí. Y de ahí, si se conversa con otro, ¿verdad? Que eso es allá, y eso se le pone un lío. Y no es así a veces. Entonces a veces por cosas pequeñitas, tan chiquitas, a veces uno siempre hay que pedir perdón. Hay cosas, escuchen bien, hay cosas que están guardadas en el corazón del ser humano.
Hay pecados escondidos que uno ni siquiera le ha dicho, Señor, perdóname. Claro que a lo que usted llegó a Cristo, Cristo te perdonó tu pecado. Pero hay pecado, hay cosas que uno ha hecho que están escondidos, que tienen tiempo escondido, y eso tiene que salir. Tiene que salir. Y si usted no dice esto, eso le va a llevar de mal en peor y no te va a dejar entrar al reino de los cielos. Por eso esta palabra, esta expresión, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sí? A veces uno piensa que en quedarse callado ya soluciona todo. No. Cuando hay que aclarar las cosas, hay que aclararlas. Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. ¿Cuántos quieren irse al cielo? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Ya perdonaron todo? ¿Sí? A veces falta. ¿Sí? Entonces el Señor, esta palabra, ¿sí? La segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esos dos ladrones le dicen, él dice, tú no tienes temor al otro, que están juzgando, que estamos en la misma, no dice condición, condenación. Ya estaban juzgados. Pero en la cruz este hombre se arrepiente. ¿Qué quiere decir? Que en el momento, ¿la cruz pesa o no pesa? ¿La cruz que está llevando usted pesa o no pesa? Y el que no tiene cruz, que alce la mano para felicitarle y decirle, ayúdame a cargar la cruz. Todos tenemos cruz, ¿verdad? Pero cargando la cruz, escúcheme bien, cuando la persona reflexiona y reconoce, puede alcanzar misericordia como alcanzó misericordia este hombre que reconoció estando en la cruz. Él ya sabía que ya no iba a vivir, que se iba a morir, pero él estaba pidiendo ya por su salvación. ¿Sí? Padre, perdónalo, porque no saben lo que es. Y de cierto te digo que hoy el Señor le asegura, todo aquel que recibe a Cristo como Salvador, le asegura una salvación. ¿Y cuál fue lo más explícito, lo más central de que este hombre pudo arrepentirse? Podemos estar en la iglesia, escúcheme bien, podemos venir al culto, podemos escuchar alabanza, podemos escuchar prédica en casa, podemos hasta cantar alabanza, pero ¿habremos reconocido verdaderamente que Jesucristo es el Señor? Solamente los hechos que hacemos nosotros nos dan a conocer si verdaderamente estamos arrepentidos y convertidos. ¿Sí? Usted conoce sus hechos, usted conoce, sabe cómo es usted. Y si usted todavía no siente que está arrepentido y convertido, todavía tiene oportunidad, porque todavía estás cargando la cruz. El día que deje de existir, esa cruz quedó para otra persona. Mientras cargues esa cruz, mientras estés en esa cruz, tienes la oportunidad de decirle, perdóname, lo de primero, para que Él te pueda responder. Si usted no le dice, Él no le va a responder. Puedes estar en la iglesia, pero Él quiere que testifique con tu boca, que reconozca, para que Él te pueda decir, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, mujeres, ahí está tu hijo. Una mujer, escúcheme bien, cuando una persona se muere, ¿sí o no? No basta la palabra me ha sentido pesar, te acompaño en el dolor, porque cuando van a visitar así, cuando se está velando un muerto, ¿qué es lo que hacen? Esperan el café y se van. Esperan que le dan la rosquita y ahí se van. Y le dijiste a la persona que está herida,
te acompaño en tu dolor. Hay que ser franco y decir, te acompaño hasta que reparten el café. Sí. Hasta ahí te va a acompañar. Entonces, Jesús, conociendo el vacío que estaba quedando en aquella mujer y estaba quedando en aquel apóstol,